esta sesión, a esta tercera sesión del mes de septiembre, del ciclo de encuentros con el 5º centenario de la primera vuelta al mundo. Ciclo de encuentros con la primera vuelta al mundo que, saben ustedes, organiza la Asociación de Amigos del Libro y las Bibliotecas Luis de Guilas, que cuenta habitualmente con la colaboración del excelentísimo Ayuntamiento y del Hotel Los Helechos, y que hoy cuenta también con la imprescindible colaboración de la Fundación Casa de Medina Sidonia, que nos aloja en un alarde de generosidad, como es habitual de la casa. Quiero por ello agradecer a su presidenta, doña Lilian Dalman, amiga y colega, la rapidez, la respuesta. Estábamos convocados en el Hotel Los Helechos, pero necesidades de infraestructura del propio hotel nos han desplazado aquí hoy, lo cual puede verse que ha afectado muchísimo al aforo de la conferencia, para disgusto de mi amigo y colega Luis, porque hemos vuelto a llenar la sala, lo cual solo habla del interés que la historia suscita en una ciudad como Sanlúcar de Barrameda, no puede ser de otra manera, del trabajo continuado que viene haciendo la Asociación de Amigos del Libro en pro del fomento de la conmemoración de la primera vuelta al mundo, del papel de la Fundación Casa de Medina Sidonia como promotora y organizadora de actividades culturales, de acciones de esta naturaleza, y por supuesto del interés que genera el ponente que hoy va a dirigirse a todos nosotros, mi amigo y colega don Luis Parejo Fernández, historiador e investigador de la Universidad de Córdoba, sanluqueño, y el tema que nos plantea sobre la iconografía de la primera vuelta al mundo en Sanlúcar de Barrameda. Yo no me voy a extender mucho y no voy a hacer la glosa curricular de don Luis Parejo. Solo decirles que, estando donde estoy, teniendo a quienes tengo delante, me permito el lujo de decir que es una de las personas, uno de los investigadores que más y mejor conoce el archivo de la Fundación Casa de Medina Sidonia, que lo conoce en fondo y forma, y eso se nota cuando trabaja, se nota cuando escribe y se nota cuando habla, y que además es una persona de una extraordinaria disponibilidad, y que, como pasa con los centauros del desierto, siempre dice que sí cuando se le llama, sean cuales sean las circunstancias, y haciendo malabares y rocambolas, que siempre es la familia y las parejas los que la sufren, y por tanto también se le agradece su parte de paciencia. En este segundo semestre del año hemos querido, desde la Asociación de Amigos del Libro y las Bibliotecas Luis de Guilas, intentar acercarnos a la Sanlúcar que conocieron Magallanes y Elcano. Las ponencias anteriores de los meses de julio, agosto, las que continuarán en este mes de septiembre, la próxima que se impartirá es de esperar en el Hotel Los Helechos el lunes próximo, a cargo del profesor Antonio Moreno Ollero, que nos hablará de las hijas de Hernán Cortés, y la siguiente, el lunes 23, y la siguiente, el lunes 30 de septiembre, a las 8 de la tarde también, y también en el Hotel Los Helechos, a cargo de la profesora doctora María del Carmen Rodríguez Duarte, que nos hablará del convento de Regina Celi, que también está de centenario, cumple 500 años su fundación, más las que vendrán en los meses de octubre, de noviembre y diciembre. Tienen todas como foco de atención la Sanlúcar de hace 500 años, la Sanlúcar que hace medio milenio viera zarpar a las 5 naos de la Armada del Maluco, y que 3 años más tarde viera regresar maltrecha pero triunfante a la nao Victoria. Queremos con esto acercarnos, en la medida de lo posible, y gracias al esfuerzo de los investigadores que nos están acompañando en este segundo semestre del año, a la que pudo ser la realidad histórica veraz de una ciudad, Sanlúcar de Barrameda, donde vivimos, a una ciudad, Sanlúcar de Barrameda, que sigue siendo un centro pujante en la ribera y en la desembocadura del Guadalquivir, y qué mejor que la circunstancia feliz de hacerlo hoy aquí. No me extiendo más. Vuelvo a agradecer a ustedes su presencia, a la Fundación su acogimiento, y a mi amigo y colega y sin embargo amigo, que se dice, ¿no? Colega y sin embargo amigo, Luis Parejo, que se ocupe de la difusión histórica en la tarde de hoy. Así que muchas gracias, Luis, y cuando quieras. Vale, muchas gracias. Estamos en un lugar casi milenario. Estamos en las raíces del Palacio Ducal de Medina Sidonia.
digamos que es el lugar más antiguo, arquitectónicamente hablando, el espacio más antiguo que se conserva de aquellos tiempos de Alonso Pérez de Guzmán el Bueno, el primer señor de Sanlúcar. Por lo tanto, para hablar del tema que vamos a hablar hoy, no se me ocurre mejor espacio dentro del palacio, que para mí es un lugar muy especial en muchos sentidos, por muchas circunstancias, por muchos momentos que he vivido, para hablar sobre la iconografía de la primera vuelta al mundo en Sanlúcar de Barrameda. Y esto es así porque en la conferencia de hoy les voy a dar un repaso sobre las armas de Sanlúcar de Barrameda, desde sus orígenes hasta la actualidad, y cómo a través de esa historia, que espero poder contarles en unos 45 minutos, se ha ido evolucionando tanto en el contenido como en la forma, como en el contenido de las imágenes que vamos a ver. El título de la conferencia habla sobre iconografía. La iconografía es la ciencia que estudia el origen de las imágenes y la vinculación, las relaciones que se establecen entre unas y otras a lo largo del tiempo. Y la iconología se encarga del significado, del estudio del significado de esas imágenes. A lo largo de la historia, el escudo de armas, como todos sabéis, es un toro alado, y es una imagen que en el mundo mediterráneo ha formado parte de nuestra cultura. En Mesopotamia estaba vinculado a estos grifos que tenemos aquí, que son monumentales, son unas esculturas adosadas a los muros que se situaban en las puertas de las ciudades y de los palacios, y que se encargaban de proteger a la población y a sus gobernantes de los enemigos y de los malos espíritus. En Egipto se rendía culto al dios Apis. El dios Apis era el dios de la fertilidad, y que más adelante estuvo vinculado al inframundo. Alejandro Magno lo adoró en su momento como el dios Serapis. Para los persas era el dios Mitra, era un dios solar que representaba la luz y la cordura. Y para la cultura cretense estaba vinculada a los ritos de iniciación para los infantes en el paso de la niñez a la edad adulta. Esta imagen que tenemos aquí representa el salto del toro o la taurocatapsia, cuyo nombre deriva de la tauromaquia. Como vemos, es una imagen que son imágenes, son cultos que han tendido, que han evolucionado desde lo religioso hasta lo folclórico, que tiene en la actualidad, pues con el mundo del toreo. Y aquí en la península, pues también tenemos ejemplos como esta que tenemos aquí, que es la bicha de Balazote, de la cultura ibérica. En el mundo cristiano, en la religión cristiana, el toro aparece con unas alas y está vinculado a la imagen de San Lucas. La imagen de San Lucas aparece en los evangelios de Ezequiel y del Apocalipsis, cuando habla sobre la aparición de 4 criaturas que se presentan frente al trono del becerro. Y estos cuatro criaturas vivientes se relacionan con los 4 apóstoles.
Todo esto nos lleva a estar relacionado con Sanlúcar de Barrameda. ¿Por qué? Porque desde que en 1297 se le concediera a don Alfonso Pérez de Guzmán o a don Alonso Pérez de Guzmán el Bueno el señorío de Sanlúcar de Barrameda y quedara ya fijado el nombre de Sanlúcar como el nombre definitivo de la villa en aquellos momentos, pues no sabemos en aquella época, a finales del siglo XIII, siglo XIV, qué escudo de armas, si lo tenía o no, tenía la villa. Pero en el archivo de la Fundación Casa, en el archivo general de la Fundación Casa de Medina Sidonia, sí se encuentra el ejemplo más antiguo, la imagen más antigua que hace referencia a un sello de Sanlúcar. Esta imagen pues pertenece a un documento fechado el 28 de enero de 1459 que trata sobre la toma de posesión de don Enrique Pérez de Guzmán, segundo duque de Medina Sidonia, de la villa de Sanlúcar. En la siguiente imagen que estamos viendo es un detalle de ese sello que yo pues he tenido la molestia de dibujar el contorno de la impronta para que vierais con más claridad los detalles del sello. Aquí podemos ver un toro alado con un disco solar y una inscripción que rodea el sello, una inscripción que solamente se pueden apreciar determinadas palabras como sigilum y el arranque, no sé si veréis el cursor, de Santa. Y luego aparece también una pequeña orla que debió de tener en su día una inscripción que se ha perdido. Esto, como ven, es la imagen más antigua que se tiene del escudo de armas de Sanlúcar. Guiamas, en su obra... en una descripción que aparece en uno de los documentos del Archivo Ducal, fechado en 1758, aparece una descripción de estas armas, que les voy a leer en un momento. Usa por armas un buey alado con un limbo o círculo resplandeciente alrededor de la cara y puestos los pies delanteros encima de una cinta en que no se sabe lo que había escrito y alrededor una inscripción en que parece leerse Sigilius de Sanlúcar de Barrameda. Hállase dicho sello en las escrituras otorgadas por el concejo de dicho pueblo el 28 de enero de 1459, prometiendo reconocer por virtud de él al señor don Enrique de Guzmán, hijo del primer duque de Medina Sidonia. Como ven, ya a mitad del siglo XVIII, la leyenda, las inscripciones que aparecían en el sello ya apenas se podían leer. De todas formas, mirando con un espíritu crítico esta descripción que aparece en uno de los documentos del archivo, pienso que la inscripción que rodea al toro alado es una inscripción que contiene más palabras que se han perdido. A continuación, pues veis en un detalle las formas del sello. Como veis, he sido exhaustivo a la hora de calcar el contorno del sello. La siguiente muestra la siguiente imagen que tenéis delante pertenece a la portada de la obra El desengaño discreto y retiro entretenido, dedicado a la muy noble y muy leal ciudad de Sanlúcar de Barrameda, compuesto por el capitán don Francisco de Eraso y Arteaga,
en 1658. El conocimiento de la existencia de esta obra se la debemos agradecer a José María Hermoso y a Antonio Romero Dorado, amigos míos, que publicaron en su día un estudio sobre esta obra. En esta obra aparece otra descripción sobre el escudo de armas que tenía la ciudad a mitad del siglo XVII. Y paso a leerla. Y pues trato de armas, las que tiene esta ilustre ciudad por suyas, son un toro en campo azul, que de la boca tiene pendiente un tintero con su pluma, que parece que profetiza en la pintura de las armas la viva influencia que sobre sus hijos repartió el cielo. Pues en la representación del toro osado, yo creo que aquí hay un error del toro alado, parece que, un error del documento, no, parece que demuestra la valentía de sus ánimas, que cerrando los ojos al mayor peligro, atropellan con su bizarro aliento cuando pudiera acobardar el riesgo que nunca temen ejercitados en las militares armas y furiosas tormentas de la mar. La pluma y tintero demuestran los ingenios que sabios escriben y heroicos vuelan, siendo tan generales en todas ciencias como conocidos en todas artes. Yo quiero ver en este texto que se vincula también el toro con la bravura, con la valentía, con la fuerza. En la imagen que tenemos delante vemos un toro de pie, en la misma postura que el sello que os he enseñado antes, de cuya boca cuelga un tintero y una pluma. Se ve perfectamente. Y es aquí además que vemos el primer ejemplo donde aparece un barco que por la forma, por la tipología, parece una fragata, un galeón, una fragata. Y una estrella, eso a la izquierda, y a la derecha una estrella de 8 puntas. Apoyándose en la cartela aparece el dios Zeus, Neptuno, con el tridente, y un músico que podría vincularse con... Se me ha olvidado el nombre de la divinidad. Con la fama. ¿Con la fama? Con la fama. Que toca la trompeta. Que toca la trompeta, efectivamente. Y aparte vemos cómo aparecen distintos apeos de pesca, como son pues, unas pequeñas boyas y pescados colgando. La siguiente imagen pertenece al pendón de la ciudad, que recientemente ha restaurado el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico. El estandarte pues está fechado aproximadamente en 1665 y en él aparecen representados el escudo de los Astrias con la cadena de la Orden del Toisón de Oro, y abajo, a izquierda y derecha, aparecen 2 escudos de la ciudad de Sanlúcar con 2 toros alados enfrentados sobre un campo azul. Una imagen muy interesante, la cual es una pena que no tenga un detalle de esos escudos de Sanlúcar. Esta otra imagen es un sello que aparece en la historia de Sanlúcar de Guillama de 1758. En esta imagen aparece la siguiente leyenda: Santos Lucas, Gitat, Hume, tanto, que viene a significar San Lucas ennoblece mi tierra con su nombre. Aparece el toro alado sobre, no sabemos si sobre el agua, sobre un suelo, pero sí aparece un pequeño lema que pone Mis et Angelus, el Evangelio del Ángel, o el Evangelio del Santo, el Evangelio de San Lucas, que es la lectura, la hipótesis que yo manejo sobre el significado de este nombre. ¿Qué estamos viendo aquí? Pues
lo que yo pienso que forma parte del escudo de mitad del siglo XV. Sigillum Sant Lucar Hitab Hum. Ahí me faltan una o dos palabras que definitivamente se han perdido, a no ser que en el futuro aparezca en algún documento de algún archivo, por ejemplo en Simancas, en el de Toledo, donde aparezca algún ejemplo que pudiera arrojar luz sobre esa inscripción. Y sobre el lema que aparece en esa banda que está pisando el toro alado, pienso que debía de poner San Lucas, tal y como muestro en dos de los muchísimos ejemplos que nos podemos encontrar en representaciones en iglesias, en libros miniados, en pinturas, etc. A continuación, lo que vemos es una representación idealizada de cómo debía de ser el escudo de la villa a color. Esta representación no la he pintado yo, podría hacerlo porque se pinta, ¿no? Pero la he cogido a partir de una pintura miniada y a partir de ahí he ido modificando la imagen hasta dar con este resultado. La he querido mostrar porque pienso que es muy interesante y muy ilustrativa. El siguiente ejemplo que os muestro es una medalla de proclamación, que además está mal la leyenda, porque no es la medalla de proclamación de Felipe V, no sé qué me dio en su momento con Felipe V, que es la medalla de proclamación de Luis I. Luis I reinó durante 7-8 meses, 221 días. Fue un reinado muy efímero, el reinado más efímero de la historia de España. Y en esta medalla se puede ver en el anverso la leyenda San Lúcar de Barrameda, A de año, A es la abreviatura de año 1724. Y en el reverso podemos ver Ludovicus I, DG, que corresponde con Dei Gratia, por la gracia de Dios, Hispaniarium Rex, rey de España. Y aquí he vuelto a hacer lo mismo que hice con el sello del siglo XV. Me he tomado la molestia de dibujar los contornos para que se vea claramente la figura del toro alado o del buey alado en posición recostada. La misma posición en la que aparece las armas de la fachada de la puerta de entrada del mercado de Abasto, fechada en 1736. O este sello que aparece aquí. Este sello está fechado en 1754 y es una carta del Cabildo de la ciudad de Sanlúcar de Barrameda, dirigido a don Pedro de Alcántara Pérez de Guzmán, el 14º duque de Medina-Sidonia, donde se le informa sobre la deuda que tiene la Casa de Medina-Sidonia de 14.626.212 maravedíes que le debía la casa al concejo de la ciudad, y que además debía de pagar en el plazo de 2 meses sobre el impago de la renta de millones de los años 1644, 1646 y 1647. Son los años de la incorporación a la corona de la ciudad de Sanlúcar de Barrameda. Son años complicados para la casa, son años en los que la Casa de Medina-Sidonia va adquiriendo una deuda tan grande que definitivamente acaba pues hipotecando el futuro a largo plazo.
La siguiente imagen que les muestro pertenece al Palacio de la Aduana de de Cádiz. Una aduana que se construyó, que se iniciaron las obras entre 1770 y 1784. He preferido usar una imagen en blanco y negro de cómo se veía antiguamente la aduana, a la izquierda, y a la derecha es una fotografía de unas cristaleras que hay en la primera planta de la galería del palacio, donde aparecen las armas de la ciudad. Y a continuación, dentro de la misma aduana, en el Salón Regio, aparece en la bóveda de cañón representada el escudo de la ciudad. Y aparece representado con una corona ducal. Una corona ducal que hace referencia o es un homenaje al pasado de la ciudad, a ese pasado que tuvo con la casa de Medina Sidonia. También tenemos este escudo, es una imagen vectorial del escudo de la provincia de Cádiz, que se adoptó en 1786 y se modificó en 1927. Me hubiera gustado saber en qué consistía esa modificación, ya lo averiguaré. Está compuesto por 12 cuarteles con los blasones municipales de Algeciras, San Fernando, Arcos de la Frontera, Olvera, Cádiz, San Roque, Medina Sidonia, Jerez de la Frontera, el Puerto de Santa María, Chiclana, Sanlúcar de Barrameda, que está abajo en el centro, y Grazalema. El siguiente ejemplo que les muestro es una medalla de proclamación, es otra medalla de proclamación, en este caso de Carlos IV, de 1789, donde tiene la leyenda en el anverso Farum Luciferi eius acclamat, que significa el templo del lucero te aclama, y en el reverso Carolus IV Dei gratia Hispaniorum Rex, Carlos IV, por la gracia de Dios, rey de España, 1789. El siguiente ejemplo que les muestro pertenece a las armas del consulado de la ciudad de Sanlúcar de Barrameda y su provincia, que fueron publicadas en 1806. Y paso a leerles la descripción que hace de estas armas. Las armas que usará el consulado en sus portadas y sello de oficio serán la torre a las orillas del mar y la estrella de Venus, añadiendo a un lado el navío Victoria en la acción de salir del puerto de Sanlúcar para dar por primera vez la vuelta al mundo, y al otro la figura del globo terráqueo con el mismo buque en demostración de su viaje. Todo en escudo orlado con figuras alusivas al instituto de dicho cuerpo y el siguiente lema: moviendo enriquece, aludiendo a que el comercio, moviendo con sus capitales los productos de la agricultura y la industria, les facilita el despacho y con la circulación continua mantiene perennes los trabajos que producen la riqueza. Esto que vemos aquí es un detalle de ese magnífico grabado. Un magnífico grabado cuyos motivos no están puestos por casualidad. Todo está perfectamente estudiado. Detrás del podio aparece representado lo que parece un olivo. Aquí en Sanlúcar, en toda la comarca, durante el siglo XIII, XIV, XV, XVI, se cultivaban, había fincas de olivos. El Donadío de Monteagudo estaba cultivado con olivos. Y en la parte izquierda aparece la rama de una cepa
con un racimo de uvas que hace referencia al cultivo de la vid. En la parte izquierda tenemos un arado y un rastrillo, tenemos una paleta, un busto que hace referencia a las artes, porque se da la circunstancia de que San Lucas también era patrón de las artes, el patrón de los artesanos. Hay un globo terráqueo que hace referencia nuevamente a la circunnavegación y que está delante, tiene un arpa y varios libros, referencia a la literatura y nuevamente a las artes. Y luego en la parte derecha del grabado aparece un tonel con la leyenda malvasía de Sanlúcar, que es un tipo de uva que se cultivaba en la época. Aparece una cuerda, un sextante, que es un instrumento de navegación marítima. Aparece un catalejo y un ancla y una brújula que hacen referencia a la navegación, hacen referencia a ese comercio marítimo, a la importancia que tuvo y todavía seguía teniendo en aquellos años el puerto de Sanlúcar, con el comercio entre el norte de Europa, los países de la ribera del Mediterráneo y las Indias. Y también aparece un bulto, un paquete propio de cualquier cosa que sea digna de traer o de importar o de exportar en Sanlúcar. Como digo, aquí no hay nada casual. Y sobre todo eso, detrás aparece un báculo que pertenece al dios Mercurio, que es el dios del comercio. Sin embargo, hay otro detalle que me gusta más todavía de este grabado, que es este que tenéis aquí. Envuelto en una guirnalda aparece la torre de Lucero con la estrella rematada por una corona ducal. Nuevamente se hace un guiño a la historia de la ciudad y su vínculo con la casa de Medina Sidonia, con los Pérez de Guzmán. Y aparece, tal y como os he citado antes, os he leído antes, esa bola del mundo con la nao Victoria y la nao Victoria en la acción de salir del puerto. Todo ello con el lema "Moviendo enriquece". A mí este grabado me parece espectacular, tanto en forma como en contenido. A continuación, lo que estamos viendo es un membrete que aparece en un impreso fechado el 29 de septiembre de 1852, que también se conserva aquí en el archivo, donde se informa sobre la celebración de un besamanos en el Palacio de los Duques de Montpensier. Por la fecha y por el contenido me llama muchísimo la atención la fecha, porque el Palacio de los Duques de Montpensier se comenzó a construir precisamente entre los años 1850 y 1855. Si aquí ya se está hablando de palacio, quiere decir que o bien había una parte del palacio que quedaba por construir o ya estaba construido. Así que a quien le toque, a quien le interese, aquí tiene material para situar cronológicamente aún más la fecha de construcción del palacio que tenemos aquí al lado, un magnífico palacio de estilo neomudéjar, del que no se sabe, o hasta donde yo sé, no se sabe la fecha exacta de construcción. Sigo describiendo la imagen, tal y como he venido haciendo hasta ahora. Seguimos viendo una torre de dos cuerpos coronada por una estrella, la estrella de Venus, con una puerta, y delante de ella vemos a un buey alado recostado sobre
un libro sobre unos evangelios con un tintero y una pluma. A la derecha aparece un barco de vapor, un barco de palas de vapor, que hace referencia a la línea de vapores que subía y bajaba desde Sevilla hasta Sanlúcar y hasta Cádiz. Y a la izquierda aparece un navío con velas latinas que yo identifico con la nao Victoria, porque las naos se impulsaban con velas latinas, y pienso que es un guiño del grabador que hizo al tema de la circunnavegación. La siguiente imagen que vemos es un escudo que aparece nuevamente en la historia de Guillama y que de 1858, el escudo que se usaba en aquellos momentos, y que Guillama lo describe de la siguiente manera: una estrella sobre una torre de 2 cuerpos y delante de la puerta un toro alado y recostado, y todo ello sobre un libro con un tintero y plumas, y debajo las olas del mar. Tiene como una corona real y un lema que dice Luciferi Fani Senatus, del cual no se sabe su origen. De la torre dice que es un recuerdo al castillo de las 7 torres que había en Sanlúcar en tiempos de Guzmán el Bueno, pudiendo ser la torre del homenaje de dicha fortaleza. El toro alado, recostado, el libro y el tintero representan el recuerdo de la conquista, ya que son los atributos de San Lucas, y las olas del mar manifiestan que la ciudad es marítima y la importancia que tuvo su puerto. Poco más que comentar. Aquí os presento un sello a la izquierda, un sello estampillado de 1861, muy similar en forma al que aparece en la historia de Sanlúcar de Guillamas, y a la derecha un escudo prácticamente idéntico al que aparece en el libro de Guillamas, que se encuentra en la portada del reglamento para el mercado público del año 1864. En cuanto a la leyenda que acompañaba y acompaña el escudo de Sanlúcar, he leído mucho, no sé si lo he leído todo, pienso que sí, pero no sé, Manolo, que tiene una formación clásica, ya me lo dirá, porque además también ha escrito sobre el escudo de Sanlúcar. Luciferi Fanum hace referencia al templo del lucero, es una de las formas, uno de los nombres que tuvo la ciudad, por la cual es conocida. Puerto Lucero es otro. Senatus, no le he visto la explicación. El Senatus se suele referir a la entidad administrativa de la ciudad, al Senado de la ciudad, el ayuntamiento, es una forma alegórica de... Exactamente. Y eso es justamente lo que yo he pensado, porque intuía que Manolo lo sabía por la formación clásica que él tiene, ¿no? Aquí tenemos el típico Senatus Populusque Solucensis, que viene a significar el Senado y el pueblo romano, y pienso que el autor de ese lema que acompañara a las armas de la ciudad hizo un juego de palabras poniendo el templo de Lucero y el Senado, el templo de Lucero y el ayuntamiento, el gobierno de la ciudad, ¿no? A continuación vemos una serie son 2 medallas de finales del siglo XIX, donde vemos en una de ellas, en la izquierda, vemos la representación de Sanlúcar leyendo los evangelios con un toro acostado a sus pies. La de la derecha la he puesto, son 2 diferentes, la he puesto porque abajo, no sé si se ve bien o no se ve bien, pero aparece la fecha de 1896, y son medallas que usaban los peregrinos
que iban desde Sanlúcar, Jerez, el puerto de Santa María y Rota hasta Chipiona para rendirle culto a la Virgen de Nuestra Señora de Regla. A continuación vemos una colección de 3, 6, 7, 8, de 8 sellos. Estos 3 primeros son sellos de timbre municipal, donde aparece el buey alado con la torre, la estrella, el mar y al fondo, en la parte izquierda, un barco que se podría interpretar como una alusión a la nao Victoria, o una alusión al tercer viaje de Colón, o una alusión a la importancia que tenía su puerto, el puerto de Sanlúcar, el puerto de Barrameda, con el comercio. Estos son los 5 restantes sellos de 1933 y 1937, y son de timbre municipal porque se usaban pues para pagar cualquier tipo de impuesto. Pues, cuando se quería pagar algo, se compraba el sello y ese dinero se lo quedaba era en la ciudad. Aquí no aparece, son sellos muy parecidos unos con otros. En estos últimos aparece la corona murada, la corona de la República, que además es curioso que la República usara una corona murada, cuando la corona murada era la que usaba la corona de Castilla. Pero bueno, yo ahí no voy a entrar, ni se me ocurre. Es un apunte. A continuación vamos a ver una serie de imágenes de etiquetas de vino que he tenido la suerte de que mi amigo Rafael Montaño, que está hoy aquí con nosotros, me ha cedido de su colección particular. Es una etiqueta no sé si de la bodega o vinatero, yo no soy especialista en el tema, eso quien lo es mi amigo Rafa, donde aparece el escudo de Sanlúcar con una corona real. Todo ello con una escena costumbrista, unos toreros saludando muy amablemente a 2 señoritas, mientras en el parque están sentados una parejita mientras hablan. La siguiente imagen que vemos pertenece a Bodegas Barón, es del año 31, y aparece el escudo de Sanlúcar con una corona real tachada. Y a los lados, República Española. Se ve que quisieron reaprovechar la plancha del grabado para hacer las etiquetas. Sí, pues yo insisto que si no es por Rafa, yo esta imagen nunca lo hubiera conocido y me parece un ejemplo muy interesante cuando publique, a la hora de realizar el análisis de las imágenes para cuando se publique el artículo. Aquí tenemos otra etiqueta, en este caso de los 48, donde aparece el escudo de Sanlúcar con la corona murada, y es una etiqueta fechada en los años 40 del siglo XX. Un atrevimiento, porque aquí ya estamos en los años de la dictadura. Habría que buscar los motivos por los cuales se imprimió estas etiquetas con la corona murada. Los 48, que además creo recordar que aquí antiguamente había un bar que se llamaba Los 48, al que iba mi abuelo cuando era joven, ¿no? ¿Sí? Pues cuando vi esta imagen me gustó porque me evocó a la figura de mi abuelo. Aquí tenemos otra etiqueta de los años 60 del siglo XX, donde aparece nuevamente la corona ducal, un guiño a la casa de Medina Sidonia. Vemos el repaso: corona real tachada,
corona mural, corona ducal, esto no tiene precio. Y a continuación vemos el escudo de Sanlúcar con el águila de San Juan, un escudo franquista del escudo de Sanlúcar, coronado además con una corona ducal. Este escudo, como veis, aparece en un plano fechado en 1944, donde aparece todo, prácticamente todo el barrio bajo, esa zona verde que veis ahí, llena de navazos. Tengo una foto al detalle de este plano, lo que pasa es que no me puedo, ya por tiempo no me puedo parar, pero bueno, es un plano muy interesante. Y esta otra imagen es del año 1960 del antiguo Cabildo. En esta imagen aparecen 3 reposteros, el central aparece el escudo franquista y a izquierda y derecha aparecen la torre con el lucero y a la derecha el toro alado, ambos escudos con la corona ducal. Pregunté en el ayuntamiento si se conservaban estos reposteros, porque me encantaría tener una foto al detalle de estos escudos. De momento no he tenido suerte. Espero que algún día aparezcan y por lo menos que se puedan exponer, ya que no se usan o se usen. Y bueno, ya lo que a partir de ahora os voy a mostrar son una serie, no he querido mostrar los escudos del antiguo Cabildo por no ser reiterativo, ¿no? Pero muestran más de lo mismo, ¿eh? La torre con el lucero a un lado, el toro alado al otro. Esta imagen de aquí pertenece a la historia de la ciudad de Sanlúcar de Barrameda, titulada de 1942, de Pedro Barbadillo. No me he podido parar a leeros lo que habla o cómo describe las armas de la ciudad, porque es un poco ya repetirse. Así como la cubierta de esta colección de libros que en los años 40 se hizo, esa fachada barroca con ese frontón partido, coronado con ese escudo de Sanlúcar y esos 2 angelotes. Y ya en fecha muy reciente vemos las distintas imágenes que se han venido usando y se usan del escudo de Sanlúcar, y vemos cómo se tiende desde una imagen naturalista a una más simplificada. Vemos esta en diferentes tintas, o estas otras que están aquí, donde además vemos al toro alado o al buey alado representado de distintas formas, los escudos con distintos colores, sin ser exactamente fiel a la leyenda, puesto que en los escudos que aparecen al lado solamente aparece el lema Luciferi Fanum y en el central Senatus. Y ya para terminar, la bandera de la ciudad, la bandera cuyos colores, el carmesí, ese rojo carmesí hace referencia a ese pendón que os he enseñado antes, esa banda ondulada azul hace referencia al río Guadalquivir, y el color amarillo o dorado en referencia al vino, producto estrella de la ciudad. Y ya por último tenemos el logo del 5º centenario de la circunnavegación, del cual poco tengo que decir, puesto que con las charlas en la cual me habéis acompañado hoy y de la cual os estoy profundamente agradecido, pues sabéis lo suficiente como para interpretar esa imagen que nos está representando no solamente aquí y en España, sino por todo el mundo. Muchísimas gracias por acompañarme aquí hoy, y si tenéis alguna pregunta estoy disponible. Muchas gracias.
pregunta? ¿Alguna? Sí, Rafa. Bueno, yo quería darle la enhorabuena, había un trabajo magnífico y esa cronología que has hecho sobre la iconografía es muy significativa porque conocemos cómo ha ido haciendo el proceso, ¿no?, del escudo. En la alegoría que has mostrado de 1806, que es una alegoría donde hay una serie, ese grabado, sí, donde hay una serie de alegorías diferentes, que evidentemente de la Sociedad Patriótica de Amigos del País, que por aquellos años estaba en Sanlúcar patrocinando las artes y la industria, ¿no?, con esas concesiones de Godoy y tal. Hay un dato muy interesante que ya te lo comenté y lo estuvimos hablando. En ese barril de vino pone Malvasía de Sanlúcar. Tú has dicho que puede ser la uva, claro que puede ser la uva, pero es muy interesante porque ya en aquella época todavía la palabra manzanilla no estaba todavía no estaba en boga. Realmente la manzanilla, los primeros papeles que se descubren es en 1780 y poco, en unos papeles de una venta de vinos a Cádiz, y en 1806 realmente había pasado muy poco tiempo y todavía no había prácticamente referencias, con lo cual no es una pregunta, es simplemente un apunte de decir que puede ser la uva, pero también puede ser que en ese momento el vino que quizás más se producía en Sanlúcar era la Malvasía y no la manzanilla, o había manzanilla pero no se nombraba encima Malvasía. Es un dato muy interesante. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Sí? Luis, que me ha gustado mucho tu exposición. Muchas gracias. Un par de ocasiones y me he impresionado lo que sabes del archivo. Muchas gracias. Yo quisiera aprovechar para... Tenía pensamiento de hacerlo al principio, se me ha olvidado completamente. Agradecerle a Manuel Romero Tallafigo las horas que ha echado conmigo en el departamento, enseñándome paleografía, enseñándome a tirar del hilo, a interpretar el documento, a no fiarme del documento. Y expreso mi agradecimiento porque los primeros ejemplos del escudo de Sanlúcar, cuando me los fui encontrando y fui proyectando hace 6, 7 años en mi mente este proyecto, este trabajo, era él quien me animaba a que siguiera adelante para ver si se podía llegar a reconstruir desde los orígenes esa imagen de la ciudad. Una imagen que habla por sí sola. Así que mi agradecimiento más profundo va hacia Manuel Romero Tallafigo, porque con muchísimo cariño, siempre con ánimo de trabajo, con una sonrisa, me dedicaba su tiempo, un tiempo que me ha permitido estar aquí hoy. Así que, ¿alguna pregunta más? Yo quería hacer una observación, y es como la alegoría, el barco, ¿no?, que aparece en el escudo, que me parece muy interesante, muy inteligente la analogía que haces con la nao Victoria, la identificación, porque en realidad es la nao Victoria y es, como tú bien has dicho, el comercio marítimo en general, ¿no? Es muy bonita la comparación entre el barco de vela latina y el barco de vapor en un contexto además montpensierista, ¿no?, del siglo XIX, con la modernidad, el reinado de Isabel II, la regeneración, etcétera, etcétera, ¿no? Pero a lo que voy es a cómo parece que va desapareciendo, haya desaparecido ese barco de la representación iconográfica de la ciudad de Sanlúcar de Barrameda, y ahora que estamos en la conmemoración del 5º centenario de la primera vuelta al mundo, no digo yo reivindicar, pero sí que es interesante, ¿no?, como es una figura tan, no diré tan iconográfica como el tetramorfo del evangelista, como el buey, no, pero que sí que acompaña a la imagen y forma parte, ¿no?, de la identidad iconográfica de Sanlúcar de Barrameda, según nos han mostrado, y que sin embargo hay un momento a partir del cual desaparece. Y no busco razones de desaparición o no, pero bueno, me parece interesante que vuelva a aparecer, ¿no?, que no estaría de más que la ciudad también se reivindicara a sí misma esa industriosidad, ¿no?, a la riqueza por el movimiento y tal, que caracteriza a Sanlúcar de Barrameda, con esa representación de ese barquito. No sé lo que piensas tú. Yo aparte de haber estudiado historia del arte, aunque mi tesis, como muchos de vosotros sabéis, trata sobre la casa de Medina Sidonia, el puerto de Sanlúcar,
fiscalidad y comercio. También soy diseñador gráfico y durante muchos años mi formación estuvo dirigida hacia las artes. Yo entiendo este logo que vemos aquí. A mí me encanta el logo, los colores, la forma, porque representa muy bien a la ciudad y habla de la historia. Pero si vemos cómo que vamos pasando las imágenes, estas últimas imágenes, vemos cómo hay un proceso de síntesis. Y esta imagen lo muestra muy bien. Vemos aquí cómo se muestra el toro alado de cara y en la imagen de la derecha, de lado. Hay un proceso de síntesis y de pérdida de contenido. Y yo lo achaco al desconocimiento. El primero que desconocía todo esto hace 10 años era yo. Pero es que pasa el tiempo y si no viene un loco como Manolo o como yo, como Rafa, que se dedica a bucear en la documentación, a investigar, a analizar, todo esto se pierde. Y es normal que el diseñador de turno, cuando se le hace el encargo de crear una imagen que represente a la ciudad y que hable de aquel hecho tan significativo como fue esa primera vuelta al mundo que lo cambió todo, pues es normal que se llegue a esto y no aparezca el barco. Es lo que puedo decir. Yo lo veo normal porque incluso a mí cuando muchas veces se me ha encargado algún trabajo, tiendo a sintetizarlo todo con una imagen, pero quizás por la formación que yo tengo, siempre en mis trabajos trato de añadirle un contenido a la imagen que muestro. No me limito solamente a la forma. A mí este diseño me parece muy inteligente. La bola del mundo, los colores, el movimiento, que me evoca incluso a ese lema de las armas del consulado, ¿no? Moviendo enriquece. Por aquí había una pregunta. Sí. Muchas gracias. Eres historiador en la área donde me gusta muchísimo, incluso me gustó tanto la charla que sin tener ninguna idea, ninguna base, hasta el final se puede decir que de algún modo puede ser que esté representado las naves, las 5 naves que salieron, si se cuenta 1, 2, 3, 4, 5, Efectivamente. como si fueran velas al viento, ¿no? Sí, efectivamente. Puede ser perfectamente. 5 bandas, 5 naves. Perfectamente, sí, que dieron la vuelta al mundo. Sí, no, magnífico. O sea, una aportación brillante. Sí. Como las torres del escudo, que hay veces que en el escudo está rematado, no ya por la corona murada, sino que aparecen un número de torres, son 7. Y por el castillo de las 7 torres, ¿no? Porque en la historia, en la carrera de historia del arte, se nos enseña a mirar lo que tenemos delante. De mí suelen decir que soy una persona muy observadora. Y yo siempre la achaco a que me han enseñado a mirar, sobre todo cuando se trata de este tipo de cosas. No tengo el ojo entrenado para hacer los trabajos que hace, por ejemplo, mi amigo Antonio Romero Dorado a la hora de identificar piezas, la autoría, piezas, como esculturas, cuadros, porque hay que tener una cultura visual muy grande, pero hay que tener entrenado el ojo. Pero sí que hay que ser curioso, hay que observar, y fue lo que a mí me permitió
cuando yo vi la imagen del primer sello con ese barco, establecí la relación, pero me parecía algo muy curioso. Entonces me hizo pensar, si aparece aquí, ¿por qué no va a aparecer en otros ejemplos, ¿no? Y empieza a tirar del hilo y se llega. Claro. Yo, antes de que se me olvide, y no es por cortar el diálogo, quería simplemente recordar que el próximo lunes, lo decíamos antes, tendremos en el Hotel Los Helechos la siguiente conferencia de este ciclo de encuentros con el 5º centenario, a las 8 de la tarde, el profesor Antonio Moreno Ollero, que nos hablará de las hijas de Hernán Cortés. Sabemos que estamos en la celebración del 5º centenario de la primera vuelta al mundo, pero también de la fundación de la ciudad de Veracruz, en México, que fue fundación de Hernán Cortés, y que está Cortés muy vinculado a Sanlúcar de Barrameda, incluso por cuestiones familiares, que nos desgranará el profesor Moreno Ollero. Y quería también recordar o mencionar que eso será el lunes próximo en el Hotel Los Helechos a las 8 de la tarde. Pero el martes 24 de septiembre a las 8 de la tarde, aquí en la Fundación Casa de Medina Sidonia, se presentará la recientemente aparecida, está recién salida del horno, la novela La Ruta Infinita de don José Calvo Pollato, del escritor y novelista e historiador José Calvo Pollato, que ha escrito una obra, una novela sobre la vuelta al mundo. Se titula La Ruta Infinita, la publica HarperCollins y será la presentación nacional el 24 martes de la semana que viene, aquí a las 8 de la tarde en el Palacio, en la Fundación Casa de Medina Sidonia. Don José Calvo Pollato presenta, de la mano de la Fundación Casa de Medina Sidonia, de los Amigos del Libro y de la editorial HarperCollins, su novela La Ruta Infinita. El 24 en Sanlúcar, el 25 en Madrid. Si os queréis ahorrar el viaje a Madrid, yo creo que es mejor que acompañemos al escritor aquí, que conocemos al profesor Calvo Pollato, ¿no? Catedrático de Historia, ha escrito muchísimo sobre historia moderna de Andalucía y además no es mal novelista histórico. Yo tengo que decir, me la estoy leyendo y la verdad es que me está gustando. Así que el 23 en Los Helechos y el 24 aquí con Calvo Pollato, la ruta infinita. Disculpadme que haya hecho el inciso, pero es que si me despisto nos vamos y no lo digo. Así que ya lo he dicho. Y ahora, por favor, si alguien más quiere hacer alguna aportación, alguna pregunta, alguna duda, sugerencia. Bueno, pues quizás fuera de micrófono habrá ocasión de pillar al conferenciante. Muchas gracias de nuevo, Luis, por tu conferencia. El texto, sabes que tienes la revista Gárgoris a tu disposición para publicarlo y además te ruego que por favor no dejes pasar la ocasión sin publicarlo, porque me parece interesantísimo ese repertorio iconográfico sobre el escudo de Sanlúcar de Barrameda desde la Edad Media hasta nuestros días. Yo no conozco otro estudio de conjunto como este. Que yo no lo conozca no significa más allá que yo no lo conozco, pero hombre, tú sabes que yo algo también conozco. Sí. Y yo no conozco un estudio de conjunto sobre el escudo, sobre la iconografía de la ciudad de Sanlúcar de Barrameda como el que has presentado. Me parecen interesantísimas las leyendas en latín. Me parecen interesantísimas. Esa de Luciferi fanum eius acclamat, literalmente lo que está diciendo es que se proclama a sí misma, acclamat eius, como el templo del lucero. O sea, la ciudad se reivindica como templo del lucero, reclama para sí la identidad del templo del lucero, por eso acclamat. Así que yo lo interpreto, al ser una medalla de proclamación de Luis I, creo que es una proclama de la ciudad. Están jugando con la idea. Están jugando con el concepto, con la idea. Pero yo no domino latín. Es que está haciendo pero yo esa vertiente no. Pero eso puede ser perfectamente. Está jugando con las dos cosas, de que la ciudad aclama al rey y que la ciudad se reivindica a sí misma como... Esta ciudad que se reivindica a sí misma, acclamat eius, como Luciferi fanum, acclamat majestas tua, etcétera, etcétera, ¿no? En fin. Pues nada, ya digo, fuera de micrófono es todo vuestro. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias.